Quiero animarte que tengas ahí tu libreta, tu pluma, que tengas la disposición de escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y espero los jóvenes estén escuchando. Para mí es un tema que los jóvenes deberíamos de estar teniéndolo en mente acerca de las emociones, las decisiones, son malas, son buenas. Me frustro porque no sé qué hacer, no sé qué pensar, ya no sé cómo sentirme. Bueno, para esto quiero ver qué dice la palabra de Dios. Y por eso se llama: en cada decisión están las emociones, ¿son buenas o son malas? Y bueno, antes quiero primero poner a Dios como primer lugar, porque quiero poner su amor y su misericordia que Él ha tenido con nosotros. Al momento de crearnos, Dios nos hizo seres capaces de sentir, seres capaces de poder pensar, de poder tener emociones, de poder tener sentimientos, sentir algo por alguien, poder tener la oportunidad de amar, de sentirte amado. Y sabes, ahí es la muestra de amor de Dios, porque ¿qué sería de nosotros si no sintiéramos, si no nos emocionáramos, si no pensáramos? ¿Qué seríamos? Robots. Por eso es tan importante verle el amor de Dios en esto, ver la misericordia de Dios, que nos ha hecho seres que sentimos, seres que pensamos y seres que podemos tener la oportunidad de amar. Pero nos encontramos con un problema al ser seres emocionales por no saberlo tratar. El problema es que muchas veces nuestras emociones van en contra y afectan nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque empezamos a dejarnos guiar por lo que nosotros sentimos, empezamos a nosotros guiarnos por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros hacemos. Y sabes, eso es el peligro de que empieces a correr tu vida, empieces a tomar tus propias decisiones por lo que tú dices, por lo que tú sientes y por lo que no, y no por lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que quiero que prepares la palabra de Dios, que prepares ahí tu Biblia en Nehemías 1. Y es interesante porque en Nehemías, ahí acompáñenme en Nehemías 1. Vamos a ver acerca de la vida de Nehemías, y a pesar de que el libro de Nehemías, el tema central no sean ni las emociones ni las decisiones, nos deja algo para poder enriquecer en cómo Nehemías fue un hombre usado por Dios y que nos deja grandes enseñanzas de qué tenemos que hacer en medio de estas dos cosas. Y bueno, para ir un poquito al contexto, Nehemías era una persona laica y era un copero del rey Artajerjes. Sabemos que le servía a ese rey en ese tiempo. Que él reinó en Persia durante muchos años, y era un hombre que se destaca no por su posición, sino era un hombre que se destaca por su humildad, por su liderazgo, un hombre que se destaca por las decisiones que tomó, por el peso que tenía por los suyos, por las personas. Y sabes, todo eso fue que lo llevó a hacer grandes cosas para el Señor. Así que acompáñame a Nehemías 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y escuchen bien, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, 3 palabras nos deja: están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces aquí entra Nehemías cómo se empezó a sentir. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré, y delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí nos encontramos con una mala noticia que le dan a Nehemías, que el pueblo de Israel, el muro había sido derribado. Y sabes, ese gran peso de ese gran líder, que todavía no era líder, se iba a convertir en un gran líder de Dios, empieza a sentirse mal, empieza a sentir esas emociones, a llorar. Vemos que nos expresa que Nehemías lloró, hizo duelo por algunos días. Pero sabes, quiero que pongamos un poco
lo que hizo Nehemías ante esa decisión, ante ese momento que se encontraba, lo que hizo delante de Dios. Si yo me hubiera puesto en los zapatos de Nehemías, yo sin orar, por lo que sentía, iba y reconstruía el muro, reclutaba a las personas y lo comenzaba a hacer. Pero ¿sabes, Nehemías, qué dice? Me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré. ¿Sabes? Una persona que siente cosas, una persona que las emociones están corriendo en su vida y quiere lograr algo y quiere hacer algo, la primera cosa que tiene que hacer, por más dolor que esté pasando, es el orar a Dios y el ayunar. ¿Sabes? La oración es el método que usa Dios para que nosotros veamos cuál es su voluntad. Nehemías, como te decía, pudo haber ido a Israel, pudo haber ido a reconstruir el muro, pero ¿sabes? Él primero se sentó en su gran dolor y oró. Y ¿sabes? Yo quiero leerles una frase que dice acerca de la oración. Dice, la verdadera oración conserva nuestro corazón y nuestra mente en equilibrio, a fin de que la preocupación que tenemos no nos haga impacientes para correr delante del Señor y arruinarlo todo. Cuando oramos, Dios nos dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y todo esto es importante para que el creyente lleve a cabo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Si tú deseas algo en esta vida, algo que en realidad quieres, una decisión que estás a punto de tomar, primero te tienes que asegurar del tiempo que estás pasando con Dios orando por eso. El tiempo que estás invirtiendo con Dios en esas lágrimas, en ese deseo de orar al Señor. ¿Cuántas veces en medio de malas noticias, de buenas noticias, cuántas veces primero con nuestras propias fuerzas accionamos, empezamos a hacer, pero dejamos a un lado al Señor en medio de nuestras decisiones? Empezamos a dejar al Señor a un lado y, ¿sabes? Empezamos a correr por nuestra propia cuenta, sin orar, sin ayunar. Entonces quiero que sepas que la oración es para que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios, para que tú conozcas cuándo Dios quiere, cómo Dios lo quiere y cuándo lo va a hacer Dios. ¿Sabes? Y esto es lo que va a proponer este estudio. Va a responder 3 preguntas importantes que muchas veces no han quedado claras en la vida. La primera es, ¿qué hacer en medio de una decisión difícil de nuestra vida? Si gustan ahí anotar. Segunda pregunta es, ¿cómo responde Dios cuando nuestras decisiones y emociones son guiadas por Él? Y la tercera es, cuando tomo una decisión guiada por Dios, ¿con qué peligros me encuentro? Esas 3 decisiones es lo que este estudio nos va a estar ofreciendo. Y la primera ya nos encontramos con una respuesta y es la oración, la importancia de orar. ¿Sabes? Nehemías, en medio de sus fuerzas, no hizo ninguna acción hasta que se asegurara de que estaba en la voluntad de Dios. Y ¿sabes? Dios quiere que le entreguemos nuestros caminos. Acompáñame ahí en la palabra de Dios a Salmos 25:4. Salmos 25:4. Rapidito. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Vamos a leer también el versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquella persona que espera en el Señor, que aprenda a distinguir cuáles son los caminos que el Señor quiere para su vida, es la que se evita fracasos en su vida y estancamiento que por ende nos van a llevar a tomar malas decisiones. Aquella persona que dice, muéstrame, oh Jehová, muéstrame, Señor, si estoy en el camino correcto. Enséñame si estoy haciendo las cosas bien. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. Sabes, en cualquier decisión y emoción que esté corriendo en tu vida, tú te tienes que asegurar que sea Dios guiando tu vida. Tú te tienes que asegurar que sea Dios guiando tu emoción. Que sea Dios guiando tu decisión. Porque si no es Dios guiándola, créeme que tarde o temprano vas a encontrarte con un fracaso que te llevará a muchas cosas por las cuales te vas a ir derrumbando poco a poco. Entonces la primera es la oración. Vemos que la oración también Nehemías la acompañó con ayuno. Y aunque en el día de la expiación en ese tiempo solamente ayunaban una vez cada mes, Nehemías se tomó el tiempo de seguir ayunando por esta decisión que quería tomar. Y sabes, muchas veces nosotros también tenemos que dedicarle ayuno al Señor, a pesar que en el Antiguo Testamento se usaba más la palabra,
Tenemos que sentarnos por varios días y orar a Dios, ayunar, presentarle nuestras cargas, decisiones que nosotros tenemos, así como Nehemías se tomó el tiempo para hacerlo. Y sabes, Nehemías en medio de ese sufrimiento, porque era en realidad un sufrimiento, decidió acercarse al Señor y preguntarle qué es lo que Dios quería, en oración y en ayuno. Primer punto, ¿qué hacer en medio de una decisión difícil de nuestra vida? Oración y ayuno, pedirle a Dios que nos guíe. Y sabes, vamos a también pasar al segundo punto, que tiene como subtítulo, si nos vamos al capítulo 2, dice: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Pero es interesante porque habían pasado 4 meses desde que Nehemías recibió esa mala noticia de que el muro había sido derribado. 4 meses para que Nehemías se sentara a hablar con Artajerjes, con la persona aquella que Nehemías le servía. Y es interesante porque Nehemías no solo ora a Dios por la decisión que quería hacer, sino que también fue paciente. Y sabes, la paciencia en medio de las decisiones es algo clave que nosotros tenemos que llevar a cabo. Joven, tú que me estás oyendo, lo digo porque los jóvenes tendemos a tomar decisiones rápido, a tomar cosas rápido, a tomar por lo que sentimos, por lo que yo quiero. Cuando estoy en medio de una emoción tan grande, de algo que a mí me encanta, me cierro a todo a mi alrededor y, sabes, tomo la decisión y me doy cuenta que cometí una decisión con grandes errores. Tenemos que ser pacientes en el Señor. Acompáñame a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, ahí en tu Biblia, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Solamente la palabra de Dios rompe esas intenciones de nuestro corazón. Esas emociones que nosotros queremos guiar bajo nuestra propia vida, bajo nuestras propias decisiones. Solamente la palabra de Dios es el método para que nosotros en realidad llevemos una vida donde nuestras emociones y nuestras decisiones se guíen por lo que Dios quiere. Pregúntate hoy en día cómo está tu comunión con el Señor. ¿Cómo está tu sensibilidad a lo que Dios ha estado marcando desde ya hace mucho tiempo en cuanto a lo que haces, a lo que piensas, a tus emociones? ¿Estás siendo sensible a lo que Dios te está marcando? ¿O sigues descuidando tu comunión con Dios? ¿Sigues descuidando tu tiempo a solas con Dios? Y sabes, por ende, créeme que lo que nos ofrece esas acciones es que empecemos a tomar malas decisiones. ¿Sabes? Por eso Nehemías fue paciente y se esperó 4 meses para poder hablar con su rey. Y vamos a ver el segundo punto, y este punto es interesante porque dice: ¿cómo responde Dios cuando nuestras decisiones y nuestras emociones son guiadas por Él? Y sabes, quiero aquí ir a leer el versículo 1 del capítulo 2, Nehemías 2:1. Y quiero ponerle autoridades. Vamos a ver lo que hizo Nehemías y las autoridades que se le presentaron a Nehemías. Dice: sucedió en el mes de Nisán. Acuérdense que Nehemías había estado 4 meses sin ir con el rey Artajerjes a decirle lo que él sentía. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando él ya vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Sabemos que Nehemías era copero, era la persona que le servía. Dice: y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está en desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y dice: entonces oré. Mira cómo Nehemías, este hombre de Dios, dijo: oré. En medio de que estaba la autoridad delante de Nehemías, esa persona le estaba preguntando qué tenía. ¿Sabes? Si hubiera encontrado Nehemías al rey Artajerjes de un mal humor, el rey Artajerjes, por como eran esas personas en el Antiguo Testamento, simplemente lo mataba, porque Nehemías solamente era un sirviente de él. Pero ¿sabes? Sabemos que Nehemías, quien lo estaba respaldando, no eran fuerzas humanas, no eran decisiones humanas, sino era Dios mismo. ¿Por qué? Porque Nehemías antes se encargó de orar y de ayunar. Y dice: oré
al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y pase a Asaf, guarde del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Perdón porque tienen que ser muchos versículos que leer, hasta yo a veces de los nombres y así me confundo, pero quiero que te pongas atención en la última palabra que dijo Nehemías. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Sabes cuál es una decisión que estás tomando? ¿Cómo es planificada por Dios? ¿Cómo estar seguro de que Dios la está sustentando? Pon mucha atención en las personas que están alrededor tuyo. Pon mucha atención de las autoridades que tienes delante de ti. ¿Cuántas veces, y te lo digo en mi juventud, en mis propios caminos, cuántas veces no quise escuchar a mis autoridades, cuántas veces no oré como Nehemías, no ayuné por cosas y por decisiones que yo quería tomar? Y sabes cuántas veces hubo fracaso en mi vida, hubo cosas que yo no quería pasar y tuve que pasar, pero sabes, Nehemías no iba sobre protección humana, no iba con decisión humana, iba con decisión de parte del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tomó una decisión que era guiada por Dios. ¿Sabes? Si tú quieres asegurarte de que estás tomando una decisión en tu vida, asegúrate que Dios abra las puertas con tus autoridades. No sé, en el trabajo que estás viviendo, en la decisión con tu familia que te estás encontrando, en las decisiones a diario que se presentan, asegúrate de que haya gente que te esté ayudando, gente que te esté aconsejando, gente en la que Dios abra puertas, una persona en la cual tú puedas rendir cuentas y apoye la decisión que vas a tomar. Porque sabes, ¿qué pasa cuando no empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos? Pensamos que todo está bien, pensamos que yo no soy el equivocado, pensamos que los demás están mal. ¿Por qué? Porque no te aseguras de pedir consejo. Quiero que me acompañes en Romanos 13:1. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Un versículo muy conocido. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabes? Nehemías fue guiado por Dios, solamente por Dios. Y si el rey Artajerjes le decía que no, él tenía que someterse. Yo no sé si el rey Artajerjes, no he estudiado mucho acerca de él, si él creía en Dios, si él era una persona que temía a Dios, pero sabes, Nehemías se sujetó a lo que el rey Artajerjes le dijo, pero sabes, se aseguró de que fuera Dios guiándolo. La pregunta es, ¿te estás sometiendo a tus autoridades? ¿Estás obedeciendo lo que tus autoridades están poniendo en medio de la decisión que estás tomando? ¿Sabes? Porque Nehemías simplemente, si yo veo su vida, ¿sabes qué pudo haber hecho? Ir al muro, reconstruirlo y olvidarse de Artajerjes y olvidarse de todo lo que había hecho ahí. Pero sabes, una persona que teme a Dios y que siga al Señor, primero se asegura de que sus autoridades le concedan el permiso, que sus autoridades estén de acuerdo, que sus autoridades le digan, le den instrucciones, se asegura de todo eso. Entonces, segundo punto dice, ¿cómo responde Dios cuando nuestras decisiones y emociones son guiadas por Él? Nos abre las puertas con autoridades, nos abre las puertas con nuestro entorno, nos abre las puertas con lo que queremos hacer. Es Dios guiando nuestras vidas. Y quiero recordarte este último versículo, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. No estaba Nehemías por su propia cuenta, estaba Dios con Nehemías tomando las decisiones. Ni siquiera el rey Artajerjes era la persona que iba a decir sí o no a lo que Nehemías quería pedir, sino Dios de antemano
estaba con Nehemías. ¿Por qué? Porque había pasado un tiempo ¿en qué? En oración y en ayuno. Reflexiona un poco en tu vida. Reflexiona un poco en tus decisiones. Reflexiona un poco en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr. ¿Por qué hago esta prédica? Más que nada para los jóvenes, porque yo soy joven, porque yo soy un ser emocional, soy un ser que muchas veces me quiero guiar bajo lo que yo digo, quiero dejar a un lado a mi papá, quiero dejar a un lado a las personas que me aconsejan, a mis autoridades de palabra de vida. ¿Por qué? Porque quiero llevar las cosas como yo quiero. ¿Sabes? Por esto lo hago este tema para jóvenes. Si quieres tomar decisiones de una prepa, de un noviazgo, de una amistad, asegúrate de estar orando, de ser paciente, de que tus autoridades estén abriéndote las puertas y asegúrate más que nada de que sea Dios guiándote. Si tú no te aseguras de esas cosas, créemelo, en serio créemelo, y te lo puede decir incluso alguien mayor a ti, en algún momento de tu vida vas a correr peligro en la decisión que estás tomando. ¿Por qué no te evitas esa mala decisión? ¿Por qué no te evitas a todo eso que tú sientes y se lo presentas al Señor? Cuando aprendamos a presentarle todo lo que somos a Dios, Él va a saber cuándo, cómo y dónde se van a empezar a dar las cosas. Entonces el segundo punto se contesta y son las autoridades. Verifica tus autoridades. Y como tercer punto y último, que dice la pregunta, cuando tomo una decisión guiada por Dios, ¿con qué peligros yo me estoy encontrando? ¿O con qué peligros yo me voy a enfrentar? Acompáñame en tu Biblia, en la palabra de Dios, a Nehemías 2:17 al 20. 2:17 al 20. Dice, perdón si en algún momento se van a estar leyendo varios pasajes, pero es importante. En el Antiguo Testamento yo le estaba comentando a mi papá cómo se le hace para no leer tantos pasajes y que les entiendan, pero pongan mucha atención a las cosas que dicen y que puedan aprender acerca de este hombre de Dios. Dice en el versículo 17, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, escucha muy bien lo que dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Quiero que te pongas a pensar, y una de las cosas con las que te vas a enfrentar cuando estás bajo la voluntad de Dios, cuando estás haciendo las cosas bien, es la oposición de los enemigos. Sabemos que Satanás sabe sembrar personas, sabe poner personas por las cuales van a ir en contra de lo que Dios ya ha marcado en tu vida, van a ir en contra de aquello que Dios ya te ha dado a ti, esas puertas que ha abierto en ti. Sabes, la oposición es algo que que todos nosotros vamos a enfrentar cuando hacemos las cosas bien delante de Dios. Y créeme que yo puedo decir que estoy seguro que muchos de aquí han hecho la voluntad de Dios en sus vidas, han tomado decisiones y son testigos de que hay oposición, de que hay personas que no están alegres, de que hay personas que te dicen, Él no la va a hacer, Él no va a lograrlo, no va a poder, lo que está haciendo no es bajo la voluntad de Dios. Pero sabes, Dios es el que estaba respaldando a Nehemías. Dice en el último versículo, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Tú tienes que entender que no te va a prosperar la gente que te está tirando, la gente que te está diciendo cosas. A ti te va a prosperar Dios, a ti te va a prosperar el Señor. Y sabes, Dios se va a encargar de abrirte las puertas. Dice también, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías la tenía bien clara. Nehemías la tenía bien clara de parte de quién estaba haciendo todas estas cosas. ¿Estás teniéndola tú bien clara de qué parte estás haciendo las cosas?
si las estás haciendo guiándote por Dios. Se me olvidó el pasaje, pero en Romanos, no recuerdo muy bien, creo que era Romanos 8, hay un pasaje que dice que aquel que hace las cosas dudando le es pecado, porque todo aquel que duda está pecando contra Dios. No me acuerdo si va así el pasaje, pero estoy seguro que algo así dice. Si lo quieren después buscar, ese creo en Romanos 8. Pero no sé, ¿estás dudando de aquellas decisiones que estás a punto de tomar? Puede ser que haya duda en aquello que estás haciendo. Tú tienes que tener la seguridad que estés bajo la voluntad de Dios, guiando tus decisiones y tus emociones. Quiero que vayas a Nehemías 4:20. Nehemías 4:20. Dios pelea por sus hijos. Vamos a ver Nehemías 4:20. Dice, se me fue. Dice, en lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Es increíble porque no solamente Nehemías tenía claro que Dios iba a pelear con él, sino que Nehemías, como un gran liderazgo y como un gran siervo de Dios, también influenció a las personas que le estaban ayudando a reconstruir el muro, de que era el Señor el que estaba guiando lo que estaban haciendo. ¿Sabes? Esa es la influencia que tienen los líderes de Dios, que tienen los siervos de Dios, influenciar a las personas, que las decisiones son guiadas por el Señor, que no importa la oposición que estés enfrentando, que no importa los comentarios malos que estés recibiendo, que no importa aquellas personas que piensen que no lo vas a lograr. ¿Sabes? Tú tienes que tener claro y hacerles ver claro a las personas que están contigo que es el Señor el que estará peleando por ti. Quiero que me acompañes ahí concluyendo un poco el tema, Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Rapidito. Es un versículo que compartí incluso en la oración, que se me vino a la mente por algo que estaba pasando un hermano. Dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es Él el que da la victoria. Sabes, nosotros podemos hacer muchísimas cosas, podemos emprender muchísimas cosas, pero quiero que entiendas que el único que va a dar la victoria en cualquier plan que estés ejerciendo, en cualquier decisión que estés tomando, el único que da la victoria es el Señor. Si no te aseguras de que sea Dios el que te esté preparando, si no te aseguras de que sea Dios el que esté, las autoridades, ¿cómo lo digo? El que sea Dios abriéndote las puertas con autoridades, si no te aseguras de que lo que anhelas, las emociones que estás sintiendo como joven, son guiadas por ayuno y por oración y por tiempo, por ser paciente, sin dar pasos en que las emociones estén ahí, sin dar pasos, sino que sea Dios dándote claridad en lo que quieres. Créeme que si no estás haciendo esas cosas, Satanás va a agarrar ventaja en tu vida. Va a ser Satanás el que va a estar viendo por tu vida. Va a ser Satanás el que va a estar poniendo en tu vida esas malas decisiones, porque acuérdate que algo quiere Satanás, y es que vivamos en la carne, que tomemos decisiones conforme al mundo las está tomando, que tomemos decisiones dudosas, decisiones que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero cuando son decisiones tomadas por el Señor, ¿sabes? Es Dios el que da la victoria. Es Dios el que alista a ese, ¿cómo se dice? A esa persona que está en esa lucha por la victoria. Entonces yo te quiero hacer la pregunta y quiero ir finalizando también el estudio, este devocional, en que tú reflexiones en estos 3 puntos. Los voy a volver a repetir, estos 3 puntos. Primer punto, ¿qué hacer en medio de una decisión difícil de nuestra vida? ¿Qué estás haciendo tú en una decisión que te estás enfrentando en tu vida diaria? ¿La estás tomando bajo la guía del Señor? ¿La estás tomando en una decisión que estás pasando un buen tiempo en oración? ¿Un buen tiempo en ayuno? Ayuno me refiero a un tiempo donde te limites a muchas cosas para ver cuál es la voluntad de Dios. Empieces a dejar a un lado a lo mejor, y lo voy a poner así, el Xbox,
no sé, las amistades, de estar saliendo todos los fines, y que te tomes un tiempo en oración y en ayuno por esa decisión que estás a punto de tomar. El segundo punto era cómo responde Dios cuando nuestras decisiones y emociones son guiadas por Él. Abre las puertas en autoridades. ¿Estás seguro y estás siendo consciente de que Dios está abriendo ese anhelo que tienes en tu corazón y esa decisión? ¿Estás siendo sencillo y humilde en escuchar lo que las autoridades te están diciendo? Créeme que esto, jóvenes, lo tenemos que tener muy en claro. En serio que lo tenemos que tener muy en claro, porque hay personas más sabias que nosotros. Hay personas que llevan un recorrido de vida más grande que nosotros, que cuando no estamos nosotros pidiendo consejo y no estamos pidiendo ayuda y pidiendo un mentor que nos guíe si estamos tomando decisiones, hay alguien que gobierna este mundo que va a tomar ventaja, y es Satanás. Y empiezan las preguntas de ¿por qué me pasa esto? Empiezan las preguntas de ¿por qué nunca me salen las decisiones como yo quiero? ¿Por qué batallo tanto en estas cosas? ¿Por qué siempre tiro la toalla y no se me da? ¿Y sabes por qué es? Porque no estás siendo paciente, no estás orando, no estás ayunando, no estás obedeciendo a tus autoridades. Y sabes, por ende, es lo que lleva a tu vida al fracaso. Y tercer punto, por último, dice, cuando tomo una decisión guiada por Dios, ¿con qué peligros me encuentro? Con el peligro de la oposición, con el peligro de esas personas que están diciéndote casi a diario, no lo vas a lograr, no vas a poder construirlo, ese muro no va a ser, con qué autoridad lo haces. Pero cuando tú tienes claro que Dios te está listando y que Dios peleará la batalla por ti, es cuando vas a entender que es algo que lo estás haciendo no por tus fuerzas y no por alguien más, sino lo estás haciendo porque es algo que Dios ha marcado ya en tu vida. Es una decisión que está siendo guiada por Dios. Y eso es lo que hace un siervo de Dios. Se asegura de que las decisiones que está tomando son guiadas por Él. Entonces yo te quiero preguntar y quiero que te vayas con el desafío. Y no quiero dejar a un lado a la persona de Jesucristo. No quiero dejar a un lado a nuestro Salvador. No quiero dejar a un lado a esa persona que murió en esa cruz para morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ver con todos estos puntos que nosotros estamos diciendo. Jesús, siendo totalmente hombre y totalmente Dios, estaba siguiendo la voluntad de Dios Padre. No estaba obedeciendo lo que decía la gente, sino Él tenía bien claro que estaba obedeciendo a Dios, porque era Dios mismo. Y sabes, Jesús también enfrentó la oposición. Sabemos que hay gente que no quería que se cumpliera la voluntad de Dios. El mismo Satanás no quería que se cumpliera la voluntad de Dios, porque Satanás estaba viendo que Él iba a ser el libertador de todo el mundo, de los pecadores, de todos aquellos que creen en el nombre de Cristo y lo reciben como su Salvador. Sabes, Cristo es la persona, no Nehemías, no yo, no el pastor. Cristo es la mayor persona, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de las decisiones y de las emociones, porque Cristo es el ser perfecto que nos dejó la mayor enseñanza, el maestro que nos enseñó cómo deben de ser guiadas. ¿Por qué? Porque sabemos que vino la oposición a Jesús. Y sabes, yo quiero ir cerrando este tema, este corto tema, pero este tema que es de edificación, en que hoy hagas un compromiso con el Señor. Tú, jovencita que me estás viendo, joven que me estás viendo, adulto que me estás viendo, quiero que te preguntes cuántas veces has lamentado por decisiones malas que has tomado. Sabes, yo tomé y tomo, no quiero dejarme a un lado, he tomado muchas decisiones malas en mi vida. Y sabes, esas decisiones las principalmente por las que las tomé, fue por mis emociones, fue por lo que yo sentía. Empecé a dejar a un lado mis autoridades, empecé a dejar a un lado esos hombres de Dios y empecé a tomar malas decisiones que me llevaron a muchas veces la destrucción de mi vida. Quiero que te preguntes hoy y que te comprometas con Dios, ¿qué decisión necesita el Señor conocer de ti? Dios ya conoce tu vida, Dios ya conoce tu corazón, pero sabes, hoy quiere que el Señor seas tú como Nehemías, que le estés presentando tu vida a Él, que le digas, Dios, yo siento esto. Dios, incluso ya no sé cómo volver atrás. Ya he tomado esa mala decisión, ya me encuentro en la posición de que ya no sé qué hacer. Pero sabes,
Dios es justo y Dios es fiel y Dios te puede aún alumbrar en esa decisión que tú ya tomaste, en esa mala decisión que ya tomaste. ¿Sabes? Porque hay decisiones que llevan a un noviazgo malo, un embarazo no deseado, suicidarse, caer en la drogadicción, caer en el adulterio, ¿sabes? Todas esas cosas son por malas decisiones guiadas por emociones. Cuando los jóvenes no entienden que necesitan las decisiones ser guiadas por Dios, son cuando vienen los mayores fracasos a su vida. Por eso quiero que te tomes este tiempo, cierres ahí tus ojos donde estás escuchando y seas sincero con el Señor, que te olvides un poco de todo lo que hay a tu alrededor, si tus padres están cerca, y que le digas: Señor, he tomado ya malas decisiones en mi vida. Incluso en mi oración, en lo que yo siento, me he quejado delante de ti por mis emociones, porque mis emociones me controlan, porque yo siento que son malas, siento que no voy a salir de ese hoyo. Dios, y la verdad es que tú no eres un Dios que nos quiere ver mal, pero lamentablemente nosotros muchas veces somos los que nos encargamos de estar así. Dios, queremos seguir ese gran ejemplo de Nehemías, que oró, que esperó 4 meses, Dios, para hablar con su autoridad, para presentarle todo aquello que cargaba, todo lo que sentía. Pero sabemos que ese tiempo Nehemías se aseguró de estar en oración y en ayuno. Dios, si ya tomé una mala decisión, ayúdame otra vez a ver la forma en la que pueda salir de eso. Ayúdame a ver la forma en la que pueda ya romper con eso. Ya estoy cansado de ofrecerme a mí mismo sacrificios no gratos delante de ti, como lo veamos con Nadab y Abiú. Esos sacrificios que no fueron sacrificios correctos delante de ti, que a pesar de que conocían de ti, que a pesar de que te servían a ti, Señor, ellos ofrecieron un sacrificio no grato, Dios. Padre, ayúdanos en realidad a guiar nuestras emociones y decisiones delante de ti en ayuno y en oración. Haznos sensibles al consejo, porque sabemos que en la multitud de consejeros está la sabiduría, creo dice así, está aquello donde el consejo es más que nada de Dios. Ayúdanos, Señor, porque nos vamos a evitar grandes fracasos en nuestra vida el día que te entreguemos todas nuestras luchas y nuestras decisiones a ti. Dice en la palabra de Dios: encomienda a Jehová todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pregúntate, a lo mejor hay un camino que no se lo has entregado al Señor. Puede ser que todo ya le hayas entregado, tu salud, tu vida, tu futuro, lo que vas a hacer, pero puede ser que haya una sola cosita que te esté estorbando y esa cosa aún mismo quiere Dios que se la entregues. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias, Señor, porque como jóvenes nos animas a ya no voltear atrás, a ya no tomar malas decisiones. Hoy aquellos que escuchan este mensaje, ya no hay excusa para refugiarnos en esas malas decisiones tomadas por emociones. Ahora ya no hay excusa, Señor, porque sabemos que necesitamos tomar decisiones que estén respaldadas por ti, Dios. Y si hay alguno aquí que quiere recibir también a Cristo como su único Salvador y como su único Señor, haga también esta oración. Oh Dios, te clamo a ti, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo, he tomado malas decisiones en mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Ya no quiero tomar malas decisiones, ya no quiero vivir una vida de puras emociones, sino quiero tomar decisiones que sean basadas por ti. Gracias porque desde hoy soy llamado tu hijo, porque te he recibido como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.